7 de julio de 1936. Pamplona celebra los últimos Sanfermines republicanos. Los mozos se juegan la vida por última vez ante los toros. Luego, lo harán en los frentes de guerra. Se está preparando una sublevación para acabar con la República. El 15 de julio, el alcalde de Estella, Fortunato de Aguirre, se entera de que en los claustros del cercano monasterio de Irache se haya reunido el general Emilio Mola con otros militares y algunos civiles, sobre todo carlistas y falangistas. Aguirre ordena vigilar las salidas del monasterio. Después, desde el ayuntamiento telefonea a las autoridades republicanas comunicándoles el hecho. Estas le ordenan que retire la vigilancia de Irache, ya que se pensaba que Mola era leal a la República. El gobierno central no toma en cuenta las constantes denuncias de Aguirre, un destacado miembro del Partido Nacionalista Vasco. Su ceguera resultó fatal. Horas más tarde, el ejército español se sublevaba en África. El golpe triunfará en Navarra gracias al general Mola, que aportó a la conjura fuerzas decisivas para la contienda recién comenzada. El gobernador civil había logrado salir de Pamplona gracias a un salvoconducto personal del jefe faccioso. No corrió la misma suerte Fortunato Aguirre, que será asesinado junto a los muros del cementerio de Tajonar en el amanecer del 29 de septiembre. A nuestro padre lo trajeron desde Estella la noche del 29 de septiembre del 36 hasta aquí, hasta el pueblo de Tajonar, a las inmediaciones del cementerio, y vilmente lo asesinaron. Y lo abandonaron en un montón de tierra que aquí había. El motivo de traerle hasta esta zona a nuestro Aita era con el fin de ocultar su crimen. Pero las ironías de la vida, a la mañana siguiente, cuando vino un pastor curioseando a ver que había visto algo raro en la noche, y se acercó hasta ver el cadáver, cuando es su sorpresa que reconoce al alcalde de su pueblo. Él, por temor, se lo calló, pero al tiempo nos lo comunicaron. La represión en Navarra fue especialmente sangrienta. Había que matar para triunfar. La victoria de los sublevados fue absoluta. Los golpistas actuaron sin impulsos de venganza. El primero en caer asesinado en Pamplona fue el jefe de la Guardia Civil, Rodríguez Medem. Le dispararon por la espalda sus propios hombres. Mola no logró convencerle para que se sumara al golpe. Luego vino una auténtica orgía de sangre y crueldad. Se mataba por los pueblos, en las prisiones. Algunos lugares han pasado a la historia macabra de la represión. La vuelta del castillo de Pamplona, el Perdón, las canteras de Vera, las Bardenas Reales. No solo se mataba por razones políticas, sino también por venganzas personales, envidias y otras miserias. Se extendió una psicosis de terror que pronto cruzó las líneas hasta extenderse al bando leal. La represión alcanza sus máximas cotas cuanto más al sur, especialmente en la ribera del Ebro, y es inapreciable en algunas zonas del norte como el Roncal. Por fin, el 19 de julio, una compañía del Batallón América 23 proclamaba la ley marcial. La prensa local recogía el entusiasmo del vecindario desfilando por las calles. Desde el punto de la mañana,
los carlistas venían concentrándose en Pamplona una vez recibida la orden de levantamiento. La plaza del Castillo se convirtió en el centro neurálgico en el que se iban concentrando los sublevados. Mola llegaba aclamado por la multitud y acompañado de los jefes carlistas. También los falangistas y los requetés hicieron acto de presencia. La victoria fue total. ...17 de julio de 1936. A Donostia han llegado ya algunos veraneantes. No tantos como otros años, ya que seguramente muchos estaban en el secreto de la sublevación. Uno de quienes acudió puntual a su cita donostiarra fue el anciano conde de Romanones, que había sido ministro de Alfonso XIII. Tras el golpe, el viejo aristócrata tuvo que ser rescatado por el diputado socialista Miguel Amilibia. Protegido por un pelotón de milicianos socialistas, llegó sin novedad a Hendaya. En Madrid, capital de la agonizante República, se vivían momentos de tensión extrema, especialmente desde el asesinato de Calvo Sotelo días antes. La noticia de la sublevación del ejército en África se extendió como un reguero de pólvora. Las organizaciones del Frente Popular y los anarquistas decretaron la huelga general y tomaron el gobierno civil, donde se apoderaron de un escaso número de mosquetones y armas cortas. Un grupo de nacionalistas donostiarras, entre ellos Elías de Echevarría, miembro del Gipuzkoa Buru Batzar, se reunieron para analizar la situación. Poco después, los diputados nacionalistas Manuel de Irujo y José María Lasarte hicieron público un manifiesto de apoyo a la legalidad republicana. Siguió sus pasos el también diputado Manu Robles Aránguiz, en nombre de la Confederación Nacional de ELA-STV. En aquellos momentos, la mayor preocupación de los nacionalistas era evitar desmanes. Nik uste dut, lehenbizikoen gauza garbi ikusi gabe zion, ezta? Afrikan segertatuko zen, segertatzen ari zen, hendik ez ginen, garbi. Bildu ginen, bai, gertatuko zala, eta neurri batzuk hartu ere egin. Nik horatzen nahi, zeure hortan, zuk respitu 17 hortan, izango zen, urrengoan, ez dakit. Etorri zian Bilbaotik, Bio-Hiru. Ajuriagerra, Artetxe, eta Solagun baitzat, hori goratzen naiz. Eta gero, bildu ziren Donostiak dezorken ofizinatan. Han ofizinatan, hitz egin zen, gertatzen zen alzaz. Zer gertatzen zen, eta bildur ginen ja, egun batetik bestera, ja, ordu batetik bestera, ditadurakin, jarrituko egin da. Eta ordu erabakia garbi ikusi zen, eta nean asmoa, gogoa zertzen, ditaduraren aurka jartzea. Ditadura horri aurrera juten ez ustea, algenun gure neurrian. Poco después se reunía por última vez en San Sebastián el plenario del Euskadi Buru Batzar del PNV y los diputados a Cortes. Pensando algunos que podía tratarse de un nuevo pronunciamiento militar, se aprobó un texto de neutralidad que debía aparecer al día siguiente, domingo, en la prensa nacionalista. No ocurrió así por diferentes razones. Las noticias que llegaban al PNV indicaban que la sublevación era más que un pronunciamiento al uso. Fue entonces cuando Juan de Ajuriaguerra, presidente de los nacionalistas vizcaínos, decidió publicar una nota sin firma en la que el PNV se posicionaba del lado de la República y frente al fascismo. La izquierda ejercía el control sobre la vida cotidiana de la Euskadi leal a la República, en las semanas previas a la concesión del Estatuto de Autonomía. Asimismo, su reacción desde el punto de vista militar fue más rápida y enérgica que la de otras fuerzas. Donostia quedaba en manos de anarquistas y comunistas, mientras que los sublevados se acuartelaban en espera del momento propicio. Está a punto de estallar la batalla de Donostia. En
el gobierno civil de Guipúzcoa se presentaron algunos militares profesionales que no querían deshonrarse faltando a su palabra. Entre otros, el comandante Pérez Garmendia. El gobernador civil guipuzcoano ordenó a este que encabezara una columna que debía dirigirse hacia Vitoria para hacerse con sus depósitos de armas. Cuando la columna expedicionaria llegó a las cercanías de Beasain, el jefe de los cuarteles de Loyola exigió la rendición incondicional del gobernador civil, bajo amenaza de bombardear la capital guipuzcoana. Mientras tanto, los pocos leales que quedaban en la ciudad levantaban barricadas. No tardaron en producirse los primeros choques. La calle Urbieta, la calle Larramendi, el barrio de Eguía y el puente del Cursal fueron los escenarios de las escaramuzas. Los anarquistas de la CNT iniciaron la resistencia batiéndose con bravura. ...22 de julio... Los sublevados se hicieron fuertes en el casino, en el club náutico, en la comandancia militar, en el gobierno civil y en el Hotel María Cristina, donde emplazaron ametralladoras y todo tipo de armas automáticas. Las fuerzas leales comienzan el contraataque. Mientras que unos asedian los cuarteles, otros asaltan los edificios ocupados por los rebeldes. Los primeros edificios conquistados fueron el Gran Casino, el Náutico y la Comandancia Militar. Los golpistas decidieron entonces retirarse hasta el Hotel María Cristina. El ataque se intensificaba por momentos. Los pocos cañones disponibles de las fuerzas leales hacían blanco en el María Cristina, donde todavía hoy quedan señales de aquellos terribles combates. Horas más tarde, frente a la capital guipuzcoana, se divisaban 3 unidades de la flota rebelde: el acorazado España, el crucero Cervera y el destructor Velasco. La aviación facciosa, asimismo, con base en Pamplona y Vitoria, inició sus primeras incursiones. Algunas bombas cayeron en el Hospital de la Maternidad. Finalmente se consiguió la rendición de los cuarteles de Loyola. Los cabecillas rebeldes fueron llevados a la Diputación, de allí a la cárcel de Ondarreta. Tras ser juzgados, los más significativos fueron pasados por las armas. Los anarquistas se hicieron con el armamento ligero del cuartel de Loyola. Aquello aumentó su poder en las calles. Mientras todo esto ocurría, los facciosos conquistaron Beasain y Villafranca de Ordizia. En Beasain, los requetés fusilan a un capitán de miqueletes que mandaba las fuerzas leales. El ministro secretario general del movimiento, don José Luis Arrese, llega a Vitoria para honrar la memoria e inaugurar el monumento elevado a los alaveses caídos en la cruzada. La Santa Misa es oficiada por el padre Ruiz, asesor provincial del Frente de Juventudes. Después de haber sido leído el decreto creando la medalla de la Vieja Guardia, el ministro, los mandos nacionales y el gobernador civil de la provincia imponen estas condecoraciones. El presidente de la Diputación impone al ministro la medalla del voluntariado alavés del 18 de julio y rinde al propio tiempo en nombre de la provincia homenaje de inquebrantable adhesión al jefe del Estado. Las derechas alavesas no solo constituían la mayoría social de aquel territorio, sino que respaldaban sin fisuras el movimiento sedicioso. En Vitoria, el teniente coronel Alonso Vega, que en estas imágenes es condecorado por el ayuntamiento franquista, declaró el estado de guerra, asumiendo el poder el sábado 18 de julio. Las izquierdas trataron de reaccionar convocando una huelga general para el día siguiente. Algunos incluso intentaron asaltar la Hermandad Alavesa, sede de los requetés locales. La huelga fracasó. Muchos dirigentes se ocultaron o bien huyeron. Con la llamada a filas de 3/5,
Los rebeldes se hicieron dueños de la situación. Aún así, solo en los primeros días del alzamiento, en Vitoria se alistaron unos 1.500 voluntarios en el Requeté Alavés. Mientras que en Vitoria y en el sur del territorio la sublevación triunfa sin problemas, en el norte las cosas no van bien para los facciosos. El golpe fracasa en Llodio y los republicanos tomaron posiciones en el valle de Ayala. En la frontera con Guipúzcoa, Aramayona y Villarreal quedaron del lado leal. Hay intentos de conquistar Vitoria por parte de fuerzas leales procedentes de Guipúzcoa y Vizcaya, pero la columna guipuzcoana debe regresar para hacer frente a la sublevación de los cuarteles de Loyola. Los rebeldes contraatacan empleando aviación que bombardeaba tanto la retaguardia republicana como objetivos civiles, por ejemplo, Ochandiano. Tras el choque armado queda consolidado el frente al norte del territorio, en una línea que une el puerto de Arlabán con la Peña de Orduña. Punto clave en este frente fue Villarreal. La represión en Álava se prolongó durante meses. Paseos con tiro en la nuca al que los franquistas llamaban el salto del conejo. Fusilamientos. Algunos lugares pasarán a la negra historia de la represión. La carretera de Vitoria a Zambrana, Ollón. Desde que llegan a Bilbao las primeras noticias de la sublevación en África, el gobernador civil de Vizcaya, José Echevarría Novoa, trata de difundir una imagen de tranquilidad. En la mañana del domingo día 19, un espectacular desfile recorría la Gran Vía. Las fuerzas de Garellano, Guardia Civil, Forales y Guardia de Asalto marchaban con gran orden y marcialidad. Pero la situación era bien distinta. El 18 de julio, solo 2 militares de alta graduación, los coroneles Fernández Piñerúa y Vidal Munarriz, habían mostrado su acatamiento al poder legítimo, a pesar de que el mismísimo Mola conminó al primero para que se sumase a la sublevación. También existían serias dudas sobre la lealtad de las tropas de Garellano, aunque al final estas fueran disipadas. La trama civil de la sublevación tiene en Vizcaya respaldo en fuerzas políticas de signo tradicionalista, monárquico y fascista. Estas, sin embargo, son más reducidas que en otros territorios vascos, aunque su potencial económico era mucho mayor. Los círculos aristocráticos de Neguri están en el secreto. Los Ibarra, Chalbot, Churruca, Lezama Leguizamón, Areilza. Días antes del 18 de julio, los agentes del orden público realizan un registro en el Palacio de Lezama Leguizamón, encontrando un documento que demostraba la relación del carlista vizcaíno con los conjurados del cuartel de Garellano. ¿Por qué? Porque no había ningún jefe que estuviera realmente a favor de la sublevación, que estuviera en activo. Y todo lo que había eran gentes retiradas o gentes de menor nivel, como eran algunos capitanes o tenientes o gentes de ese nivel, que no tenían fuerza suficiente para arrastrar al batallón de Garellano. Y en cuanto a la formación de milicias civiles de apoyo, apenas existían. Había un grupo tradicionalista, otro grupo me parece que albiñanistas, pero eran en el fondo muy poco importantes desde el punto de vista numérico. Y yo he contado alguna vez que asistí el 18 de julio, cuando ya estaba la sublevación iniciada, a una misa en San Vicente, en que al salir vi que venían conmigo en la salida de la iglesia todo el Bizkai Buru Batzar que había estado reunido toda la noche y que hizo un famoso documento que decía que tomaba la posición de defender a la República frente a los que se alzaron contra ella. Con Álava y Navarra en poder de los rebeldes, se establece el frente en la zona montañosa que limita Álava y Vizcaya.
En Ochandiano se estableció el batallón de montaña de Garellano. 2 días después de la sublevación, las calles de Bilbao quedaban desiertas como consecuencia de una huelga general ampliamente secundada por todos los sectores laborales vizcaínos. Ese mismo día fue quemado por elementos incontrolados el convento de la Concepción de Bilbao. Este hecho dio lugar a una enérgica protesta del PNV. La actitud decidida de este partido evitó la matanza de religiosos. A media mañana del 22 de julio, 3 aparatos rebeldes procedentes de Vitoria arrojaron sus bombas sobre Ochandiano. El paso de los aviones fue rápido. En la plaza de Andicona dejaron despedazados a un grupo de niños y de mujeres que tranquilos y confiados gozaban de las delicias de aquella veraniega mañana de julio. Era solo el comienzo de la barbarie. 30 cadáveres yacían sobre la plaza de este pueblo vizcaíno. Julioen 22. izen zan Otxantzeko bombardeue. 8 jarri zan, familia danak armosau erabatea, da 9 hilen neukezan, printzipalenak. Nik 15 urte itxeko neukezan. Ama, aike, aiztie, nebie da joa bat. Aike 57 urte. Ama 54. Aiztie, 31. Nebi 27, jelobie 15 hilabete. Argi izan dut. Da gero, auzoko batzuk, ni izan eskatu nintzen, erunabien basarri batea, horra urteizera herrizen ezerien. Da handi, familia batzuta, mainire bajatu batzuan, isiko batenia. Han mongen duzen, garra denporako denporai gehizinak. Zebeste bine gelitzu jatazan, darek tropak harrapo biuri zan ezerien, kintxadan, altzau biuri zan orduen zerazko kintxaskota. Da gelitzu gintzen, goizen zeru eta behien lurre. Zetxe guzti dana sakeau, de dana birrindu joskoen. Ezken un topo ezebe. Los sospechosos de simpatizar con los facciosos, detenidos durante los primeros días de la sublevación, fueron conducidos a la cárcel de la Rínaga. En la noche del 24 de agosto, los presos organizaron un plante general ante el rumor de una inminente conquista de Bilbao. Pocos días más tarde, 800 presos de la Rínaga son trasladados al Cabo Quilates, un buque prisión atracado junto a la dársena de Axpe. En esas fechas el número de presos de Bilbao rondaba el 1.000.000. A esa cifra había que añadir los procedentes de Guipúzcoa que son instalados en el Altuna Mendi. A mediados de agosto, el destructor Velasco cañonea las instalaciones del depósito franco de Santurce, totalmente desprovistas de protección militar. Este ataque provocó un incendio en unos depósitos de Camsa, así como daños materiales en las viviendas próximas. La escuadra franquista se movía por el Cantábrico con toda libertad. El 31 de agosto la aviación franquista bombardeaba Bilbao por primera vez. La reacción a este hecho dio lugar al asesinato de Gregorio Valparda. Los aviones fascistas bombardearon de nuevo la capital vizcaína el 25 de septiembre. Una de las bombas cayó cerca del Hospital Civil de Basurto. El resultado de esta incursión fue de 88 muertos y 600 heridos entre la población civil. Estos bombardeos dieron lugar a una violenta reacción popular. Una multitud atacó los barcos prisión asesinando a 71 presos. El asalto al Cabo Quilate se repitió el 2 de octubre con motivo de un nuevo bombardeo.
En la masacre participaron los tripulantes del acorazado Jaime I. Los participantes de este asalto fueron juzgados y condenados. En Irún, donde la amenaza de los requetés navarros era más que real, se formó rápidamente una junta en la que predominaban los elementos del Frente Popular, como Manuel Cristóbal Errandonea, dirigente del Partido Comunista de Euskadi, que actuó al frente del comité de guerra que improvisaba la defensa de Irún. En el resto de Guipúzcoa, la única realidad de poder la constituían las tres juntas de defensa: Azpeitia, Eibar y San Sebastián. La influencia de la izquierda se hizo notar en las juntas de San Sebastián y Eibar. En la de Azpeitia, el control corresponde a los nacionalistas. Fermín Ortega era concejal y presidente de la agrupación socialista de San Sebastián. La Junta de Defensa le nombró delegado en los recién capturados cuarteles de Loyola. Y al sublevarse Franco, pues, vienen las misiones, delegados a un sitio y a otro. Se me nombra delegado de los cuarteles de artillería de Loyola y de ingeniería. Estoy ejerciendo esa función. Y llega un momento muy avanzado, donde vamos perdiendo terreno, van llegando las huestes navarras y algunos moruchos, algunos morenos de África, van avanzando y vamos perdiendo terreno. Entonces, la parte militar que represento, retrocedemos hasta Zumaya. De Zumaya también hasta Durango. El PNV no había participado organizadamente en los primeros combates contra las tropas navarras, aunque había hecho pública su postura de apoyo al gobierno de la República de los primeros momentos. Más preocupado en la defensa del orden público y en la protección de iglesias, y desconfiando profundamente de sus nuevos aliados frente populistas, el PNV se mantuvo a la expectativa, observando el desarrollo de la situación. Estábamos un grupo de amigos, nos pusimos muy inquietos inmediatamente y preguntamos qué podíamos hacer. Y a la misma directiva de Juventud Vasca nos orientó: tendréis que ir a Sabin-Etxea a pedir instrucciones y órdenes a ver qué os mandan a hacer. Así fue. Fuimos a Sabin-Etxea, nos dijeron: esperen, ¿dónde nos podemos llamar? Pues en Juventud Vasca o las casas, el teléfono. Y a los 10, 15 días, 20 días quizá, no puedo precisar con mucha exactitud la fecha, nos ordenaron que fuéramos a cuidar unos conventos de religiosas. Así que fuimos, de los amigos que éramos, a 5 nos destinaron a un convento de religiosas. Me acuerdo muy bien del nombre, de las pocas cosas que me acuerdo, porque uno va perdiendo memoria con los años. Eran las Siervas de María. A principios de agosto, el Bizkai y el Gipuzkoa Buru Batzar del PNV convocaron de forma separada a los representantes de las juntas municipales. Los nacionalistas vizcaínos se concentran en Archanda el 4 de agosto. Una semana más tarde, el PNV ordena a todos sus afiliados guipuzcoanos que acudan a los cuarteles en Loyola, donde se encontraban en formación las milicias vascas. Nace así el Eusko Gudarostea. La Junta de Azpeitia, al mando de los diputados Irujo y Lasarte, extendía su influencia por la zona central de Guipúzcoa hasta los puertos de Zarauz, Guetaria y Deva. Un militar profesional, el capitán Cándido Saseta, fue el encargado de organizar este pequeño ejército. La primera y más urgente actividad de la Junta de Azpeitia era conseguir armas y municiones, para lo cual Irujo se desplazó a Bilbao y Monzón fue enviado a Barcelona a negociar un envío de armas con los anarquistas, auténticos dueños de la capital catalana en los primeros días de la guerra. Con las armas obtenidas por Irujo, las milicias abertzales entran en acción.
Su objetivo era cortar al enemigo el camino hacia la mar en la línea de Orio, Tolosa, Beasain y Ormaiztec. Primeramente hubo la misión Monzón a Barcelona y yo fui como guardaespaldas, a pesar que mi hermano era el nombrado por Pepe, pero él tenía ya 2 hijos, entonces aquello no era para... Entonces me ofrecí, yo fui con él y estuvimos las reuniones con García Oliver. García Oliver era el responsable del partido anarquista, CNT, y habían cogido la maestranza de artillería de Barcelona en combates muy duros, con pistolita de 6.35. Realmente hicieron unos actos de heroicidad imponentes. Y entonces fue la negociación de Monzón, indudablemente con algunas salidas huecas de García Oliver. Todavía vosotros vais a la iglesia después de lo que nos han hecho los curas con todo eso, pero en fin, se consiguió un vagón que, para camuflarlo bien, venía en tránsito desde Barcelona a través de Francia como muebles y utensilios del Gobierno Civil de Barcelona al Gobierno Civil de San Sebastián. Llevaba todos los requisitos de un tránsito entre 2 puntos que para los ferrocarriles eran España, y ese vagón pudo salir, pero el segundo vagón, a pesar de que el gobierno del Frente Popular en Francia era perseguido por Léon Blum, indudablemente que él no es responsable personalmente, pero los servicios de información franceses cazaron y ese segundo vagón se quedó en Bayona. El PNV seguía manteniendo sus diferencias con la Junta de Defensa de Guipúzcoa. El Esforo Monzón, responsable de la Comisión de Gobernación, realizó un intenso trabajo hasta lograr el fin de las ejecuciones sumarias. Pero no pudo evitar que un grupo de incontrolados acudiera a la cárcel de Tolosa. Sacaron a los presos derechistas y los condujeron a San Sebastián, donde fueron fusilados en el Paseo Nuevo. La autoridad de la Junta de Defensa de Eibar se extendía hasta los pueblos de la cuenca del río Deva. La influencia de los socialistas era preponderante y estaba presidida por uno de sus militantes más destacados, Juan de los Toyos. La Junta de Eibar realizó una importante actividad proveyendo de armas y munición a los milicianos, blindando camiones de aspecto fiero y estrafalario, y organizando la defensa militar a partir de Zumárraga. En Vizcaya no había vacío de poder. A diferencia de Guipúzcoa, el gobernador José Echevarría Novoa seguía en su puesto. Pocos días después, para hacer frente a la situación, se creó la Comisión de Defensa de la República en Vizcaya. Integraban esta comisión todas las fuerzas del Frente Popular y los nacionalistas, aunque estos dudaron antes de incorporarse por lo que consideraban carácter revolucionario de la misma. La comisaría se ocupaba del alistamiento de la población civil, gracias, entre otros, a los bravos arranchales que seguían pescando a pesar de las agresiones de la escuadra franquista. Su vida fue corta, ya que poco después, el 12 de agosto, daba paso a la Junta de Defensa de Vizcaya. A pesar de la agitación de aquellos momentos, la Junta de Defensa de Vizcaya procuraba mantener la normalidad de la vida diaria, algo poco habitual en otros lugares. En agosto, el periódico El Socialista reflejaba de esta manera esta curiosa situación. Los madrileños se maravillan de ver cómo los curas transitan por las calles con sus trajes talares, cómo funcionan las iglesias y cómo las gentes no sienten el delirio de viejos rencores. Consiste este fenómeno en que los nacionalistas están contra los facciosos. En Guipúzcoa, los partidos de izquierda reaccionaron inmediatamente ante la sublevación. Los comunistas estaban organizados en las milicias antifascistas obreras y campesinas, que sumaban en julio de 1936 varios cientos de jóvenes armados con pistolas y escopetas de caza. Los anarquistas, encuadrados fundamentalmente en la Confederación Nacional del Trabajo, tienen núcleos organizados en San Sebastián y Pasajes y en algunos puntos de Vizcaya. La presencia de los socialistas a través del partido o del sindicato UGT era también muy importante en los núcleos urbanos de Vizcaya y Guipúzcoa, y sobre todo
en las comarcas industriales y mineras de la margen izquierda del Nervión. Los fusilamientos de destacados nacionalistas o de sacerdotes católicos empujaban al PNV cada vez más hacia la República. El presidente del EBB, Doroteo de Ciaurriz, expresaba así la postura del Partido Nacionalista. Estamos aliados en esta guerra al lado del Frente Popular por una razón sencilla, a pesar de las diferencias que nos separan. Los partidos de izquierda nos han prometido siempre el estatuto, mientras que las derechas han declarado que suprimirán nuestra lengua, nuestras costumbres y hasta nuestra raza. Estamos tan lejos del gobierno de Madrid como del de Navarra, pero en tanto que el primero nos respeta, el segundo quiere nuestra destrucción. No podemos titubear más. A pesar de que la izquierda contaba con estructuras paramilitares, estas habían quedado bastante dañadas desde el intento revolucionario de 1934. El ejército regular había exterminado los núcleos más combativos en Asturias, al tiempo que impidió un mayor desarrollo y formación de las milicias. Tras la sublevación, el gobernador civil vizcaíno arma a sus correligionarios del Frente Popular. Los primeros milicianos salieron hacia el frente el 19 de julio. En una de las escaramuzas fue hecho prisionero Juan Iglesias, a la sazón dirigente de la Juventud Socialista de Bilbao. Pues fui detenido el 19 de julio de 1936. En aquella época, las juventudes, mejor dicho, yo era el secretario administrativo de las Juventudes Socialistas de Bilbao, que se encontraban ya movilizadas pues desde hacía una semana, porque preveíamos sencillamente lo que iba a suceder y lo que sucedió, la sublevación en África del ejército, parte del ejército, vamos. Y a mí me detuvieron el 19 de julio en Orozco, porque a las 4 de la tarde, por disposición del Gobierno Civil de Vizcaya, salimos un grupo de compañeros a volar los puentes de Orozco y de Orduña, por temor a que las fuerzas de Vitoria pasaran sencillamente a territorio de Vizcaya. Volamos el puente, pero siempre pasan en la novatada de la guerra, pues que si había lugar para pasar, que si no había lugar, cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos rodeados de soldados y de falangistas y guardia civil, al mando de un teniente de caballería de Vitoria. Las derechas contaban con el apoyo del ejército regular y sobre todo con el asesoramiento de militares profesionales. Muchos de ellos habían pasado a la situación de retiro tras la entrada en vigor de la ley Azaña. A principios de 1936, los falangistas eran minoría en el país de los vascos. Es cierto que entre sus seguidores se encontraban miembros de distinguidas familias de Vizcaya o Navarra. Junto a carlistas y falangistas, los monárquicos también esperaban su momento. Joaquín Satrústegui, miembro de una conocida familia monárquica donostiarra, se incorporó pronto a la lucha. Yo hice la guerra en lo que se llamaba el bando nacional. Y yo participé en ella desde el primer momento, el 17 de julio, no el 18, sino el 17 de julio, en que un grupo de unos 50 muchachos de Renovación Española, que estábamos ya en contacto con el general Mola, salimos para defender el puerto de Somosierra. Tuvimos el primer combate de la guerra el día 22 de julio y luego ya estuve en distintos frentes. Estuve en el frente de Guadalajara, estuve en el frente de Extremadura, en el del Ebro y por fin en la toma de Madrid. Los primeros días de agosto, Mola se disponía a aplastar la resistencia en Guipúzcoa. El día 1 de agosto, el jefe rebelde ordenaba al coronel Beorlegui el avance sobre San Sebastián. Objetivo, tomar la ciudad en el menor tiempo posible. Antes, debía conquistar Irún para cerrar el paso de la frontera por donde, pese a todo, llegaban municiones para los leales. Mientras una columna facciosa ocupaba Orduña, las tropas de Solchaga se pusieron en movimiento.
estaban divididas en 3 columnas al mando de Ortiz de Zárate, García Baliño y Los Arcos. Este último ocupó Munuandi, mientras que el comandante García Baliño limpiaba la zona de San Antón. La noche del 10 al 11 de agosto comenzó la verdadera ofensiva. Su objetivo era la línea defensiva natural formada por las peñas de Haya, Erlaiz y Pagogaña. Los combates fueron encarnizados. Los milicianos resistieron durante 5 días los ataques de fuerzas muy superiores en número y armamento. Finalmente, las fuerzas leales optaron por retirarse hacia las cumbres de Zubelzu y San Marcial, mucho mejor fortificadas. De esta forma, las columnas navarras ocuparon Pagogaña, Erlaiz y Picoqueta, donde hoy día un monumento recuerda a los gudaris caídos en aquellos sangrientos episodios de guerra. Los rebeldes sufrieron cuantiosas bajas, incluida la del teniente coronel Ortiz de Zárate, pero finalmente conquistaron la zona, lo que supuso una gran ventaja estratégica desde el punto de vista de la distribución del abastecimiento. Este se realizaba por montes y caminos en mal estado, especialmente desde la voladura del puente de Endarlaza. También lograron controlar la carretera y el ferrocarril que unía San Sebastián con la frontera. En Erlaiz, pues nosotros estamos bien dispuestos, ¿no? O sea, teníamos buenas posiciones y ellos tenían que atacar de abajo a arriba y nosotros defendernos de arriba a abajo. O sea que fue una carnicería, lo de Erlaiz fue una carnicería para nosotros, pero mucho más para ellos, mucho más para ellos. En Erlaiz se dio el caso, ahora no recuerdo los nombres, ¿no? Pero el padre venía con ellos, que era carabinero, y el hijo estaba de la parte nuestra. Y al llegar a Erlaiz hay un camino que sube hacia el fuerte y otro que sigue hacia Picoqueta, que es a donde estábamos nosotros, y luego la segunda línea estaba en el fuerte, precisamente. En las jornadas sucesivas, las columnas de García Baliño y Los Arcos atacaron las posiciones leales en Zubelzu. Súbitamente, los acorazados España y Cervera bombardearon San Sebastián desde la costa, apoyados por aviación. Un cámara ruso, Roman Carmen, fue testigo de excepción de aquellos momentos que quedaron recogidos por su filmadora. Filmamos a una mujer joven con sus niños. ¿Quién podría pensar que estas pacíficas escenas fueron rodadas en un país en guerra? Pero la guerra irrumpe en nuestra filmadora en ese mismo momento, inesperadamente. Hago girar bruscamente la cámara y tomo un enorme surtidor de agua que se eleva desde la brillante superficie azul de la bahía, cerca de la playa. Vuelvo a enfocar la cámara hacia la mujer. Ya va corriendo por el bulevar ayudada por un hombre. Había comenzado una nueva ofensiva. Los días 18 y 19 se recrudecieron los combates. Beorlegui ordenó retirada. Los requetés, bastante mermados tras la contienda, se replegaron. Mola se vio obligado a enviar refuerzos. Artillería, 2 compañías de los tercios de Montejurra y Lácar y la Legión extranjera. Todas ellas fuerzas muy profesionalizadas y fogueadas en la toma de Badajoz,
donde fueron protagonistas de uno de los actos más sangrientos de la guerra civil. Allí asesinaron a centenares de civiles a los que habían encerrado en la Plaza de Toros. Las milicias republicanas de Guipúzcoa estaban mandadas por el teniente Ortega y el dirigente comunista Manuel Cristóbal Errandonea. Mal armados, sin instrucción militar ni coordinación, suplían estas faltas con un entusiasmo a toda prueba. El mayor problema era la falta de munición. La suerte de Guipúzcoa se estaba jugando en el Bidasoa. Las columnas rebeldes avanzaron hacia las zonas de Gaínza, Alegría de Oria y Tolosa. Finalmente, las tropas rebeldes llegaron a Villarreal, Gaínza y Andoain. A pesar de la caída de Gaínza y otras localidades de la cuenca del Oria, el comandante Cándido Saseta y las milicias nacionalistas lograron frenar a los franquistas en Vidania. Mientras tanto, desde el fuerte de Santa Bárbara se impidió la toma de Hernani. El camino hacia el mar quedó cortado, pero la amenaza de cercar San Sebastián y cortar la comunicación con Éibar seguía en pie. Aún no había llegado lo peor. El día 26 de agosto comenzó la batalla definitiva. Durante 3 jornadas, los facciosos, apoyados por artillería y aviación, lanzan ataques sucesivos sobre Zubelzu y San Marcial. Muchos de los combates fueron cuerpo a cuerpo. Las bajas por ambas partes fueron inmensas. Las fuerzas republicanas intentaron varios contraataques. Los rebeldes recibieron refuerzos desde Pamplona y Burgos. Mola y Beorlegui emplearon una nueva táctica consistente en una intensa preparación artillera con apoyo de aviación. También hicieron su aparición los primeros tanques. El día 1 de septiembre comenzó una nueva ofensiva. La resistencia, a pesar de la falta de munición, fue heroica. Resultó herido el jefe faccioso García Baliño. Sin embargo, todo era inútil. El día 2 cae San Marcial. El día 3 lo harán las últimas posiciones. El tren blindado que actuaba en la defensa del entorno por la zona paralela al Bidasoa, debido también a la falta de municiones, tuvo que retirarse. Los invasores fueron cubriendo objetivos. El pueblo de Beovia a la derecha, Ventas de Irún a la izquierda y el fuerte de San Marcial en el centro. El día 4 de septiembre se produjeron las últimas escaramuzas en torno a Beovia. Se va a producir la primera gran desbandada. La población civil, la Junta de Defensa Local, los milicianos, huyen de Irún bajo las balas del fuego enemigo. Unos marcharon a San Sebastián, otros cruzaron la frontera refugiándose al otro lado del Bidasoa. Al otro lado de la frontera, los habitantes de Hendaya, Beovia y Viriatú contemplan con pavor el triste espectáculo de la batalla y el éxodo. Irún queda abandonada. En su huida, los milicianos anarquistas prenden fuego a las calles principales, muy castigadas ya por la artillería. El día 5 de septiembre, Beorlegui y sus tropas entran en la ciudad destruida por el fuego. Una bala perdida hiere al coronel Navarro, que morirá unos días más tarde. Los rebeldes habían pagado un terrible tributo de sangre.
Cuando la mayor parte de la población se encuentra a salvo, un periodista francés, Raymond Banker, se da cuenta que entre las ruinas suena el llanto de un niño. Logra rescatarlo entre las llamas y cruzar a la carrera el puente de Santiago. Él será el último en cruzarlo. El viejo puente, hoy en desuso, se ha convertido en uno de los trágicos símbolos de la guerra civil. Tras la caída de Irún, la suerte de Guipúzcoa estaba echada. El avance de los rebeldes era imparable. Los republicanos abandonaron allí sus posiciones. Las columnas rebeldes se dirigían imparables hacia San Sebastián. Las tropas de Mola ocuparon los fuertes de San Marcos, Choritoquieta y Santa Bárbara. San Sebastián estaba prácticamente rodeada. Una reunión de su Junta de Defensa decidió su evacuación inmediata. El PNV decidió mantener a 100 gudaris hasta el último momento, para evitar saqueos y pillajes tal y como había sucedido en Irún. En las esquinas de la calle San Martín y Aso había unos autobuses, autocares, en donde estaban entrando pues todos los grupos de gudaris que quedaron esos últimos días en Donostia para mantener el orden. Y estaban ellos acuartelados en el colegio de San Bartolomé. Bajaron de allí, montaron los autobuses y luego, poco tiempo después, les vimos marchar con una pena atroz, infinita, en un barco que salió de mitad de la bahía, aireando pañuelos, haciendo adioses y con su bandera de Euskadi también, y marchándose de aquí. La evacuación se realizó en perfecto orden y organización. Miles de donostiarras abandonaron la ciudad camino de Vizcaya cargando con sus enseres y muebles. Fue el primer gran éxodo de la guerra civil. El día 13 de septiembre, mientras los últimos gudaris que habían cuidado de la ciudad embarcaban en el puerto, los requetés del tercio de Artajona entraban en San Sebastián, saludados con entusiasmo por los derechistas, quienes hasta entonces habían permanecido escondidos en sus casas. Otros, como el médico donostiarra Ignacio Barriola, militante del PNV, se quedaron en la ciudad para atender a los heridos. Luego a la tarde pues entraron todos, no tanto en desfile como más o menos desordenados, pero en grupos, se expandieron por todo San Sebastián, todo eran gritos, todo eran voces, cantos, todas las campanas al vuelo, campanas que habían estado calladas durante todo el tiempo anterior, todas las campanas al vuelo, y eso, pues grupos de soldados, requetés con unos uniformes, tampoco puramente uniformes, con las ropas que podían llevar encima, eso sí, los pechos llenos de banderas, de medallas, de cruces, de emblemas religiosos, no solo los soldados, sino también en la oficialidad. Solchaga ordenó proseguir el avance nacional movilizando 3 columnas. La de Iruretagoyena avanza por la costa. Los Arcos lo hace desde Tolosa y Beasain. La columna de Alonso Vega avanza desde Álava por Arlabán. El día 27, las tropas nacionales entran en el Goibar sin haber encontrado apenas resistencia. La resistencia se organizó en torno a Eibar aprovechando las cumbres de Arrate y Calamúa. Mola ordenó atacar Vizcaya, pero sus tropas estaban agotadas y el frente bien defendido quedó allí estabilizado. A las tropas guipuzcoanas se unieron allí las milicias vizcaínas. Además,
recibieron un amplio cargamento de armas y municiones compradas por los agentes del PNV en Centroeuropa. Comenzaba así una tensa espera que duraría casi un año. Es tiempo para la autonomía. En la campaña de Guipúzcoa, unas 2000 personas morían en los combates a causa de los bombardeos. 600 más fueron víctimas de una represión terrible desencadenada por los vencedores. Centenares de mujeres, ancianos y niños cruzaron la frontera. Para ellos había comenzado el exilio.